buenas tardes, amigos televidentes que siguen este programa Los Trabajadores, un programa dedicado al mundo del trabajo. Es un programa donde siempre traemos informaciones importantes del mundo laboral y de orientación a nuestros afiliados. Hoy tenemos al compañero José Luis León, que como ustedes conocen en otras oportunidades, ha estado con nosotros y es secretario de Reclamos y Conflictos y Derechos Humanos de nuestra confederación. Secretario no, que es vicepresidente de Reclamos y Conflictos y Derechos Humanos de nuestra confederación. Es un placer para mí hacer este programa en compañía de él. Como podrán notar, el compañero Gabriel, que lo dijo la semana pasada, no está con nosotros en el día de hoy sábado, porque en el día de ayer viernes partió hacia los Estados Unidos en una misión del Infotep. Bien, nosotros le reiteramos las gracias por su sintonía. Trataremos de hacer un programa bueno, de calidad, con informaciones importantes, como son las que puedes y maneja el compañero José Luis. Vámonos nosotros a dejar este programa iniciado, como siempre lo hacemos, con la lectura del Santo Evangelio que estará leyéndose mañana domingo en las iglesias católicas. Vamos a ver. En el día de hoy vamos a tratar esta lectura, según el libro de San Lucas, en su capítulo 14, versículo el 1, el 7 y el 14. Y dice que el sábado Jesús entró a casa de uno de los principales fariseos para comer con ellos. Ellos lo estaban espiando inclusive, notando que los convidados escogían los primeros puestos. Le decía Jesús en una parábola: cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que haya convidado a otro de más categoría que tú, y venga el que te convidó a ti y al otro y te diga: cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentar en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces quedará muy bien ante todos los comensales. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se haya humillado será enaltecido. Y dijo al que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedará pagado lo que le diste en esa ocasión. Cuando dé un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos, y será bienaventurado, porque no pueden pagarte. Te pagarán en la resurrección siendo justo. Hermoso es este evangelio del día que se va a leer mañana sábado, porque allí nos invoca Jesús que debemos de ocupar los asientos que nos corresponden, no nosotros ir como de primera figura en la parte delantera, y así real y efectivamente nos ha ocurrido. Y aquí está José, que hemos sido parte de muchísimas actividades que ha hecho la confederación, que muchas veces los asientos ya están definidos, pero llega la gente y se sientan y uno tiene que andar con el corre, y de verdad que es bien desagradable tenerle que decir a una persona que ese espacio está reservado para otra persona, diríamos, aunque ante la vista de los trabajadores y Dios todos somos iguales, pero la vida es así.
todo es por categoría. Muchas veces la fila, pues yo también he sido bajada de alguna fila en algún momento, sí, claro, porque de repente uno ve el asiento vacío ahí y se sienta. Sin embargo, muchas veces he tenido que pasar a la fila de atrás, y yo sé que a algún ser humano eso le ha pasado en algún momento, ¿verdad, José? Eso es la vida diaria. Esa es la vida diaria. Los protocolos a veces se exceden y suceden. Fíjate que el Señor lo dice. Por eso es que cuando lleguemos, dice la palabra, dice Dios, dice Jesús a sus discípulos o a sus con llegados, ¿verdad? Los llegados. Si acostúmbrate cuando llegues a una actividad, siéntate en la parte trasera. Y que el que te invitó sea el que te invite a pasar hacia adelante, porque también así nos ha pasado. Muchas veces estamos en la puerta, en la parte de atrás, y nos invitan a pasar a la mesa principal, inclusive, o a la fila delantera. De manera que Dios no se ha equivocado. Bueno, de hecho estamos hechos a sus semejanzas, ¿verdad? Y la prédica de nuestro Padre Celestial, desde que estuvo por el mundo, y tantas cosas, tantas parábolas que dejó en la mente de nosotros, para que nosotros actuemos de la mejor manera y que no nos sintamos humillados, porque es como Él dice. Mira, y a pesar de todo, yo pienso que ese sentir de Jesús en esa recomendación, quizá no es tan humillante que manden a uno a pasar a otra fila. Bueno, si a mí me ha pasado alguna vez y yo lo he entendido. José, ¿a ti te ha pasado realmente? Muchísimas veces. Hay que actuar con toda la humildad, con toda la sencillez y claro, buen entendimiento. Y entender. Y convivencia. Y convivencia, y ayudar al hermano para que no Así se vea. No ves como le pasó en la boda de Canaán, que se le agotó el vino, en la boda, ¿verdad?, de Canaán, que la madre de Jesús, María, le dice, ¿verdad?, ayúdalo, tú sabes cómo hacerlo. Y es que se le agotó el vino en la boda, y bueno, y estaban bien atareados los novios, la familia, estaban bien atareada porque el vino se había terminado. Oye, y eso es una situación. Nosotros hemos realizado actividades que se nos acaba la bebida y hay que salir corriendo a comprar. Mira, sin embargo, en esa oportunidad tuvo María la gracia y la gracia, ¿verdad?, de decirle a Jesús, su hijo, que todavía era un niño, ni siquiera sabía él que iba a hacer tanto milagro, ¿verdad?, según la percepción, porque la lectura de la Biblia, cada cual tiene una percepción. Yo sentí que todavía Jesús no sabía que hacía milagros, y sin embargo, en esa oportunidad, María, su madre, le da esa orden de ayúdalo, tú sabes cómo hacerlo. Fue lo único que ella le dijo. Incluso él le dijo, pero madre, ¿qué puedo yo hacer? ¿Qué podemos nosotros hacer? Bueno, y él lo hizo, porque él entonces convirtió una tinaja que estaba con agua y él la convirtió en vino. Y fue el mejor vino, según nos cuenta las Escrituras. De manera pues que siempre tenemos la posibilidad de ayudar a nuestros hermanos cuando tienen una situación. Y es por ello que usted va a una boda, va a una actividad, mire, arrímese por ahí, por los lugares de atrás, que si usted le corresponde adelante, quien lo invitó lo va a mandar a pasar hacia adelante, ¿verdad, José? Así es. Así es que bonito mensaje en el día de hoy que tenemos para el día de mañana, domingo, un buen mensaje de reflexión para que la gente no vaya de agentado a ocupar los primeros puestos en una actividad que le inviten. Y siempre es bueno, esta lectura siempre nos van a dejar una enseñanza. En la palabra de las Escrituras, de la Biblia, todo lo que escribieron esos acompañantes en aquella época de Jesús son inigualables, son una enseñanza. Yo pienso que si nosotros
pudiéramos llevar a cabo toda esa enseñanza con la humildad, pero sobre todo con el conocimiento que fueron escritas en aquella ocasión, porque fueron escenario tomado de las acciones de Jesús. Entonces, si lo hiciéramos nosotros, pudiéramos vivir en un mundo mucho mejor. Así es que siempre vamos a estar motivando en este programa de los trabajadores, que la gente pueda escuchar, pueda leer la Biblia, pueda leer los evangelios que se leen a diario en los libros litúrgicos. Siempre van a traer una enseñanza y siempre serán bienvenidos y de orientación para todos nosotros. Y yo diría, Daisy, que deja también un mensaje profundo. Lo importante no es ocupar el primer asiento, la primera fila para hacerme notorio, déjame ver. Creo que nuestras acciones, nuestra práctica de vida es lo que nos permiten colocarnos en esa categoría de primera línea, haciendo acciones y haciendo las cosas que debemos hacer con un sentido de justicia. Y eso coloca a la persona, al ser humano, en un sitial donde Dios quiere que estemos todos haciendo buenas acciones y pensando siempre en los demás, en el prójimo. Claro que sí. Son señales muy claras que, como tú dices, son paradojas, pero nos ayudan a animar nuestro diario vivir, nuestra forma de comportarnos en este mundo. Y que lo que necesitamos, porque vemos como cada día el sentido del amor, el sentido de la comprensión y el sentido del perdón se va poniendo como cada día más ausente. Y vemos como en nuestra sociedad, nuestra República Dominicana en los últimos tiempos se ha convertido en una sociedad muy involucrada en hechos de sangre desagradable, donde está en juego la felicidad, la paz y la tranquilidad de los dominicanos y las dominicanas. Mucha violencia. Fíjate, en esta misma semana han fallecido más de 10 personas a base de la violencia, de la incomprensión, de la intolerancia. Mira que una sola persona se lleva 4 muertos de un fuetazo. De manera que hay que orar, hay que leer cada vez la palabra de Dios para que nosotros, desde que nos levantamos, tengamos una visión de paz, de armonía, de amor, de comprensión. Vi recientemente donde un señor que iba en un motor y una señora le guayó su motor, hubo un roce, y el señor le cayó a palo a los cristales de su vehículo y se lo destruyó. Bueno, recientemente también vi que ya esa persona está bajo justicia. Y otros hechos también, mira ese de los Alcarrizos, cercano a mi casa, 4 personas, ese señor se llevó por delante, incluyendo inclusive un niño que ha estado muy grave. La verdad que es muy triste todo esto que está pasando. Mira, por ejemplo, el señor que era presidente de la DNCD, era Juan José Luis Alburquerque, de la CNT, de la Dirección de Droga. Dios mío, un señor ya mayor, la intolerancia, porque está bien, a veces uno se siente provocado y provocada por algunas cosas que le suceden a uno en el día a día, porque mira, para que no te pase nada, habría que quedarse en su casa. Cuando uno sale de la casa está expuesto a mucho peligro, a la intolerancia de las personas, a la incomprensión y sobre todo a esa agresividad que nos acompaña. Y dice un refrán, que la ira no te llegue hasta la tarde. De manera pues que pasa una situación, hay que resolver ahí en buena ley un perdón, una comprensión. Sé que gastar unos dinero que se gaste, pero no responder con otra agresividad que entonces trae consecuencias. Porque es que esas agresiones o dejan un muerto, ¿verdad?
pero también la persona va a la cárcel al cumplir. Entonces, ya son dos familias, quizás está llevándose bien, eran pana full, como ocurrió como cuando la muerte del ministro de Medio Ambiente, que eran una familia muy unida y de toda la vida vivían juntos. Y sin embargo, ahora mira, hablo sí de Orlando Jorge Mera, y eso son cuestiones altamente tristes. Pero nada, lo que tenemos que hacer es orar todos por nosotros mismos y por lo demás para poder seguir viviendo en paz y en una buena actitud. Esa debe ser la recomendación. Amigos que nos siguen, vamos a hacer una pausa y volvemos en breve. Gracias, amigos oyentes, por continuar con nosotros en este programa Los Trabajadores, programa de orientación y de información para nuestra clase trabajadora y también en sentido general para la opinión pública. Bueno, como decíamos, nosotros estamos hoy con José Luis. A él yo no le voy a hacer ninguna entrevista porque él es parte de la CAS, él es parte de este programa. De manera que vamos a hablar de cuáles son las cosas ahora que nos ocupan, José Luis. Estamos en un diálogo permanente, social, ¿verdad? Concreto, con las autoridades. Estos diálogos son tripartitos, donde participan los trabajadores, los empresarios y también el gobierno. Veo que hay alguna perspectiva de que se está solicitando de un aumento salarial para el sector privado. Pero sabemos que tanto los privados como los públicos y los pensionados necesitamos de un aumento salarial. ¿Esto ha estado en esas conversaciones, José Luis? Todavía no, ¿verdad que no? Se está convocando, ¿eh? Sí, recientemente el ministro, bueno, ya esta semana ha sido ya una posición muy recurrente en los medios. Primero, el presidente del CONET estuvo planteando la necesidad de que los actores nos reunamos, nos veamos de frente y podamos revisar lo que es el tema salarial. ¿Hace un año o 2 años que es del último? En el 2021. Bueno, un año. Exactamente. Okay. Nos juntamos y discutimos. Pero, es de ley un año. Es de ley cada año. El Código de Trabajo establece que una tarifa que se discute en el Comité de Salario, si una de las partes comprueba, o si la necesidad se comprueba fehacientemente que esta tarifa hay que revisarla, como esta ocasión ahora, sí, que las condiciones se imponen. Hay una inflación que ciertamente la ha generado, no situaciones de distorsiones económicas en el país, sino, digamos, situaciones que se han presentado que son exógenas. Desde el campo internacional tenemos situaciones que no son muy halagadoras, los eventos que se han producido internacionalmente, que fueron luego digamos, post-pandemia. Sí. Entonces llegaron otros fenómenos, como el caso que todos conocemos, del conflicto entre Ucrania y Rusia, y otras situaciones que se han producido en el campo internacional. Entonces se han dado situaciones que han generado una situación, por más que política monetaria se haya aplicado en el país y la Junta Monetaria haya dicho, estas son las medidas para evitar precisamente que se contraiga la economía, los factores exógenos están ahí, se están imponiendo. Entonces se ha demostrado, ya llevamos una inflación, por ejemplo, anualizada de julio del año pasado a julio de este año, una inflación anualizada de 9.47. Sí. Una inflación subyacente que anda casi en los el 7%. Y una proyección que prácticamente no es que va a romper las metas que tiene el Banco Central y la Junta Monetaria, pero sí se prevé que tendríamos una inflación que no es la deseada, anualizada. Y ahí a fin de año tendríamos ya una inflación un poquito ya más enraizada, aún con todas las medidas. Eso obliga entonces que el señor Pedro Brache, presidente del CONET, haya dicho tenemos que juntarnos, porque también es lógico, si no hay poder adquisitivo, si está contraído el salario, si la gente no tiene poder adquisitivo, los bienes y servicios que se producen en el país, ¿quién lo adquiere? Así es. ¿Quién lo va a adquirir? Entonces se puede producir una recesión
que no es deseada tampoco. Entonces eso nos obliga a que los actores nos juntemos. En base a eso también, y preocupaciones también del sector sindical, el ministro de Trabajo está convocando para esta semana que viene ya a los actores para que empecemos a ver el tema. Y estamos en ese proceso. Y son noticias también halagadoras. Y bueno, por eso dan aliento, te iba a decir, te iba a hacer referencia que bueno que esto pase. Qué bueno que se da, y qué bueno que se da en un marco no de grandes divergencias, sino de acercamiento, de diálogo. Y siendo por la parte empresarial el primer llamado, eso da buenas señales. Da confianza, y eso produce un ambiente de tranquilidad, de búsqueda de solución, y reafirma la vocación de diálogo social que tenemos los dominicanos y dominicanas. Exacto. Eso es importante. Y eso también uno lo agrega al tema que también se viene, quizás más adelante tú lo vas a enfocar, con los trabajadores y trabajadores domésticos. Que también es otro tema. Antes de yo ir a ese tema, y agarrando un poco lo que es el primer tema con respecto al aumento salarial, José Luis, también es sumamente importante que el gobierno también se llame a un aumento salarial para los servidores públicos. Vi al administrativo de la presidencia, Paliza, diciendo que no hay perspectiva para un aumento salarial de los trabajadores, de los servidores públicos. Y eso no debe ser, eso no puede ser, porque los trabajadores privados nos encontramos en los mismos lugares comprando. Entonces la inflación afecta a todo el mundo. Entonces nosotros como central también debemos de hacer un llamado al señor presidente Luis Abinader, que dicho sea de paso, nos sentimos que el señor presidente tiene una deuda que honrar con los trabajadores administrativos de los hospitales, donde el presidente nos dijo mirándonos a la cara que haría ese aumento salarial para un poco compararse con el aumento o llegar de igual manera al aumento que hizo a los profesionales de la salud en el año pasado, y que estos trabajadores, y que él mismo entendió que no fue una buena opción dejar los administrativos de esos hospitales, de esos que también otorgan salud conjuntamente con los médicos, las enfermeras, las bioanalistas, los odontólogos, los farmacéuticos, los técnicos y demás. Ellos también son necesarios y hacen un rol. Es más, de hecho, si no están de por medio esos trabajadores en los hospitales, los médicos ni siquiera una cirugía podrían hacer. Entonces el mismo presidente en varias oportunidades ha reconocido eso, y en virtud de esto nos prometió que iba a ser un salario, iba a hacer el aumento salarial a los trabajadores administrativos hospitalarios a mitad de año, pero ya vamos a entrar en el mes 9 y esto no se ha producido. Y es un llamado a la atención, José Luis, que aprovechamos a través de este espacio para decirle al señor presidente que por favor honre esa promesa, porque así lo estamos esperando. Es así, Daisy. Inclusive uno quisiera ver, si uno entra a un colmado, a cualquier negocio, adquirir bienes y servicios, si uno entra con un letrerito que diga en la frente, y cuando va a pagar a la caja, empleado público, empleado privado, trabajador autónomo, trabajador informal, no, usted va a pagar el costo de ese producto con el mismo precio y con la misma moneda que se llama peso dominicano. Así es. ¿Qué nosotros entendemos? El sector privado ha colocado de parte del señor Pedro Brache una pieza en el ajedrez. Las centrales sindicales, ahí estaremos para defender nuestro criterio. El gobierno, a través del ministro de Trabajo, en el tema del sector privado, como tú bien decías, vamos a conjugar esas piezas y veamos que hay que sacar un producto. Es necesario, un producto que debe ser un ajuste salarial. Ahora, tú muy bien lo dices, el Estado, que también está involucrado en esta discusión, llámese el ministro de Trabajo, en esta discusión como un arbitraje, ese salario tiene que hacer un ajuste que va, si se quiere, el sector privado no sectorizado, después viene los demás subsectores de la economía que son sectorizados, hotelería y turismo, zona franca, los demás subsectores.
que están como sombrilla, lo hacemos siempre con el no sectorizado. Ahora, uno dice, ¿y el Estado qué va a hacer? En el presupuesto complementario, ¿cómo se ha hecho? Ahora, uno también dice, el Estado tiene que buscar más dinero para cumplir con ese compromiso que tiene con ustedes, pero con los servidores públicos en sentido general, sí tiene que hacerlo. Y ahí que nosotros decimos precisamente, tenemos que ir a tocar ya con el dedo un tema que no se quiere mencionar mucho, que es la reforma fiscal integral, para que el Estado también tenga dinero fresco, para que la evasión y la elusión finalmente tengan un freno, claro, para que la presión fiscal en República Dominicana pase de 13.7, ande en aproximadamente la media de América Latina, que es aproximadamente un 21 o 22%. No, y los sectores internacionales están hablando de que los trabajadores han perdido un 10% de ese poder adquisitivo, y nosotros decimos que más de ahí será, porque la verdad que la situación es difícil económicamente hablando para los trabajadores, servidores públicos. Fíjate que a los servidores privados se le hizo un aumento salarial en el año pasado y ya se está volviendo a hablar sobre eso, y estos trabajadores, los trabajadores públicos y los pensionados no han sido beneficiados con ningún aumento salarial. Señor presidente, atiéndanos por favor, porque de igual manera estamos impactados con lo que son los altos precios en los productos básicos, ¿verdad?, de nuestra alimentación, y ya esto es insostenible. Igual se le agrega lo que son los aumentos de los alquileres, la tarifa eléctrica, los medicamentos, y así sucesivamente. El señor presidente tiene que pensar un poquito más en su gente. Amigos oyentes, vamos nuevamente a una pausa. Quédense con nosotros, por favor. Muchas gracias por continuar con nosotros. Bien, conversábamos nosotros con respecto a lo que es la parte económica que está afectando a los dominicanos y a las dominicanas, y los bajos salarios, y la propuesta que está asistiendo en estos momentos, que se está haciendo un llamado para conversar, iniciar los diálogos tripartitos para un aumento salarial en el sector privado. Y nosotros estamos abogando que también el señor presidente también nos llame a dialogar para esos temas. Pero a propósito de consideraciones con trabajadores y trabajadoras, en los últimos tiempos ha sido tema de gran interés en la República Dominicana el tema de las trabajadoras domésticas, que por fin y desde hace mucho tiempo que estas mujeres, ¿verdad?, por supuesto dentro de nuestras centrales, vienen hablando de ese cambio radical, que hay que hablar con respeto a las trabajadoras domésticas, que anteriormente eran un trabajador informal, así se contemplaba, pero el tiempo y los análisis que han hecho nuestra gente dan cuenta de que real y efectivamente no es así. Y gracias a Dios que hemos tenido personas sumamente interesadas, y especialmente este ministro de Trabajo, el licenciado Luis Miguel de Can, ha tomado el tema en sus manos, y hoy las mujeres que trabajan, hombres y mujeres que trabajan en el área doméstica, hoy están muy contentas, y José Luis nos va a hablar sobre ese tema. Adelante, José Luis. Sí, creo que son muy buenas noticias. El hecho de que, primero hay que entender que el sector de trabajadores domésticos en República Dominicana ha sido históricamente, Daisy, muy maltratado. Sumamente. No solamente en este país, también en otros países de la subregión y de la región, siempre se ve como un sector, digamos, poco discriminado, como si fueran personas que no tuvieran el valor intrínseco del ser humano, con toda su dignidad como merecemos. Hemos despertado cuanto a eso, y qué bueno que es así. Entonces, porque anteriormente es así como tú dices. Vino el convenio 189, que fue ratificado por nuestro país, fíjate, en el 2013. Sí. Y luego se estableció una ruta crítica. 7 años. Entonces se establece una ruta crítica que el gobierno se obliga, una vez ratificado, tú sabes que adquiere rango constitucional. Sí, por supuesto. Entonces,
tiene una jerarquía constitucional. Esa ruta crítica se fue aplazando. La ruta crítica, llamémosle la aplicación en sí del convenio, toda la disposición del convenio, y armonizar precisamente ese convenio internacional de la OIT con lo que es la normativa laboral dominicana. Eso lo estamos precisamente haciendo ahora en la discusión de la mesa que tiene que ver con la reforma al Código de Trabajo, tratando de armonizar precisamente ese convenio y sus disposiciones en la normativa del Código de Trabajo. Pero recientemente, el miércoles pasado, después de varias discusiones y después de varias propuestas que hizo nuestro Comité Intersindical de Mujeres Trabajadoras que integran las 3 centrales sindicales, sometimos ante el Comité Nacional de Salarios propuestas conjuntas, unitarias, de cuál debería ser un salario mínimo para ese sector, en función de reclamar derechos. Pues el miércoles pasado, después de varias discusiones, ya hay una propuesta consensuada entre los gremios, sindicatos de trabajadores domésticos y quien preside el comité de amas de casa, sí. Y hay un consenso. Ese número todavía está en una propuesta que se está precisamente coordinando, y en el día del jueves, precisamente, el Consejo Nacional de la Seguridad Social también discutió y resolutó. Todavía esa resolución ya la tendremos rápidamente, sí. Para que veamos cómo se unifica el tema de lo que sería el salario mínimo de ese sector, lo mínimo que se puede pagar a un trabajador o trabajadora del sector doméstico. Va a haber un gran avance, un salto. Y con todos sus derechos de seguridad social. Con todos sus derechos, exactamente. Entonces el Consejo, el jueves pasado también, en función de lo que pasó el miércoles en el Comité Nacional de Salario, el jueves, pues el Consejo de Seguridad se reúne. Eso fue cocinando, claro, y comiendo de una vez. Hemos trabajado para eso. Muy bien, muy bien. Y entonces el jueves se produce una resolución que amarra. Ahí han habido aportes de la TCS, Tesorería de la Social, diferentes actores, para que haya un blindaje en la protección social global, no solamente el salario, sino también en lo social. Entonces eso va a ser un proceso lindísimo, va a haber un antes y un después en el sector doméstico, y la verdad que uno tiene que sentirse optimista, y esto también nos da más razón de que el diálogo social en República Dominicana sigue siendo puntero y que los actores somos capaces. No todo va a ser perfecto desde un momento, pero es un proceso que se inicia, Daisy, y creo que eso sí que va a dar un salto automático. Eso va a ser para el país y para los trabajadores. Nosotros que en la CAS, desde que nacimos en ese 62, planteamos un sistema verdadero que proteja al ser humano desde que nace hasta que muere. Eso es protección social. Claro, claro. Eso es seguridad social. Pero eso es también no solamente acompañar un salario X mínimo, sino también protección social, seguridad social, es un sector que nunca ha estado protegido socialmente. Y además dignificar. Dignificar al ser humano. Dignificar a esas eso es lo importante. Y eso ya esta semana ya tendremos todas las informaciones, tendremos ya todo el blindaje. Y la verdad que nos sentimos satisfechos del trabajo que venimos haciendo como confederación. Pues nosotros felicitamos a todas esas mujeres que han hecho posible de esta realidad para las trabajadoras domésticas. Ya la hemos felicitado por diferentes medios. Agradecer a ese comité de Sintra que sí viene haciendo un trabajo muy bueno en favor de la causa de las domésticas y otras causas también. Pero ahora estamos celebrando esa muy buena resolución que prontamente estará en el portal del Sistema Dominicano de Seguridad Social, y que la población podrá leer y agradecer, ¿verdad?, que hemos logrado algo más, y sobre todo porque, como tú dices, José Luis, no es solamente el salario, es esa protección. Así es. Y además dignificar a este ser que te cuida mayormente tus seres queridos, que es donde tú pones a tus hijos, a tu madre, a tu papá. Entonces esas trabajadoras domésticas son como los médicos, de verdad que sí, porque los médicos también tienen un potencial. Y romper con esa visión del neoesclavismo que se tiene en algunos sectores con ese sector. Exacto. De los domésticos. Bien, nuevamente vamos a una pausa, amigos oyentes, y volvemos enseguida. Quédense con nosotros.
Bien, nuevamente con ustedes, amigos televidentes, y gracias una vez más por estar ahí. Bien, nosotros continuamos aquí dialogando y ahora en esta oportunidad, bueno, antes de pasar al compañero José Luis, que nos va a hablar un poco de cómo anda el diálogo en la República Dominicana y, ¿verdad?, los sectores donde nosotros hacemos vida. Decir que el compañero Gabriel está en los Estados Unidos, que se fue el día viernes para participar en un evento sumamente importante, porque se trata de un evento de Infotech, donde va a certificar a una serie de profesionales de la televisión, técnico y todo lo que tiene que ver con esa área. Ahí también está participando junto al compañero Gabriel nuestro sindicato de trabajadores de la prensa que dirige Cartagena. Así es que nosotros estamos deseándole éxito en esa actividad y que todos esos trabajadores de la comunicación en el ámbito internacional que son, dicen de la diáspora, porque son los dominicanos ausentes que por allá también se han sabido tecnificar, y entonces ahora se le está coronando con una certificación de competencia. Gracias, José Luis. Bien, José Luis, seguimos nosotros aquí conversando. Vamos a ver cómo es que anda el diálogo. Estamos en la mesa de trabajo. Hay muchas mesas que ya concluyeron su trabajo, ¿verdad que sí? O todavía estamos hablando de la 13 o 17, 15, ¿cuántas mesas al final? 15 mesas temáticas de diálogo social que propuso el presidente Luis Abinader, que en principio nosotros decíamos, wow, ¿y cómo que vamos a trabajar? Pero hemos ido trabajando y mucha gente ha ido ya dando sus resultados, pero quedan algunas mesas de alta relevancia, como son el Código Laboral. También está la de salud, que todavía no ha concluido, y la de seguridad social, y entre otras más. ¿Cómo encontramos? Es bueno, que importante en este programa. Hemos tratado con una gran base que tiene su plataforma en el diálogo social. Eso que hemos venido conversando tiene una gran incidencia, el diálogo social, y a nosotros nos fortalece y nos alegra hablar y poder reafirmar que estamos haciendo cosas dentro de esa temática de lo que es. Nosotros le decíamos el jueves pasado, Daisy, al ministro de la Presidencia, que pidió una reunión con el sector laboral, específicamente en el Consejo Económico y Social, que es quien tiene a cargo el seguimiento y monitoreo de las 15 mesas temáticas, que, como tú dices, le puso esa responsabilidad el señor presidente de la República a ese Consejo Económico y Social, que es un órgano de carácter constitucional. Entonces, lo dejó como una forma, una tarea. Joel, ¿cómo es el apellido? Joel Santos. Joel Santos, ministro de la Presidencia, un viejo amigo. Qué bueno. Hemos compartido con él en otras instancias. Con buena actitud, ¿verdad? Con buena actitud, muy positivo. Bueno. Y precisamente nosotros externábamos nuestra opinión y decíamos, qué bueno, ministro, que usted se haya acercado y haya pedido tener esta reunión con los sectores, por separado. Nos tocó a nosotros el jueves pasado. El hecho de que tengamos 15 mesas temáticas de los actores sociales involucrados en un proceso que ya lleva varios meses, y que se haya dicho que ya de las 15, 7, 8 mesas están muy avanzadas en su trabajo, ya prácticamente para concluir un producto y anunciarlo. Y que luego, por supuesto, irán cuestionando ya, pero tiene un amarre inclusive con los partidos políticos y todos los actores sociales. Sí, claro. Tiene una validación social, entonces ya será mucho más fácil para el Congreso ya producir lo que tienen que ver con leyes adjetivas y orgánicas en ese proceso. ¿Qué nosotros le decíamos? Qué rico este debate que se está dando en momentos en que tenemos no un país ni siquiera convulsionado, pero con situaciones no deseadas. Claro. Que ya dijimos, producto de una pandemia que azotó el mundo. Claro. Y que luego vinieron otros hechos que se desencadenaron, también factores exógenos que decíamos al principio, también han influido en la economía de cada uno de los países. Y qué bueno y qué rico ese debate que se está produciendo, y que saquemos producto de ese diálogo,
en momentos tan difíciles y que hayamos privilegiado los dominicanos y dominicanas el diálogo social. Sí. Que no estemos confrontándonos. Sí. No es que todo es color de rosa en esa discusión. No, por supuesto. Ahí está el choque de las ideas, ahí está el pluralismo, ahí está la diversidad de las ideas, se ponen de frente, se confrontan, y eso es la democracia. Esa es la riqueza de la democracia participativa. Entonces, eso es lo que se está tratando de hacer, una democracia que se exprese en la participación de los actores e interlocutores sociales y que se validen las grandes cosas que este país necesita para caminar. Y entonces yo colocaba el preámbulo que tiene nuestra Constitución de la República de 2010, que habla de los principios y valores que tiene que tener la sociedad para desarrollarse y para cohesionarse. Ahí están esos principios y valores basados en derecho. Y le mencionábamos al ministro que también en nuestra Constitución, en su artículo 7, establece precisamente, nos define como un Estado social, democrático y de derecho. Así es. Para que eso suceda tiene que haber cohesión social y validación de los actores. Y entonces en ese proceso que estamos envueltos nosotros, qué bueno que pasamos revista y que las cosas están fluyendo de una forma que no es lo ideal, pero es lo posible que estamos haciendo, y lo estamos haciendo en un momento histórico de convulsión social en el mundo. Esta crisis se está llevando, presidente. Esta crisis está haciendo temblar mucho el sistema democrático. Y nosotros lo que estamos es robusteciéndonos. ¿Por qué? No porque tiene la varita mágica el presidente. Es porque los actores hemos dicho que el mejor camino, y lo hemos probado desde la crisis del 94 y del 96, hemos probado nosotros que la democracia es la mejor. Y eso fue, recordemos, el Grupo Acción por la Democracia, 94-96, cuando la gran crisis política. Entonces, hoy no tenemos crisis política, hoy tenemos una crisis mundial, una crisis que nos abate y que nosotros vamos a salir con mucho optimismo, con mucha fe y mucha actitud positiva. El diálogo está caminando y estos productos que hemos mencionado, repito, se enmarcan en esa plataforma de diálogo social. Para eso es que la CAS trabaja y para eso nacimos desde el año 62 y la CAS es un pilar en el tema de la democracia y algún día llegaremos a lo que nosotros aspiramos, a la democracia real. A la democracia real con justicia social. Así es. Bien, José Luis, mira, te agradezco bastante este acompañamiento que nos has dado hoy en este programa. Sé que se quedan muchas cosas más por hablar, que discutir, que informar y que engrandecer, reconocer, ¿verdad que sí? Pero nada, en otra oportunidad nuevamente tendrás que volver para que continuemos hablando de temas tan interesantes como el que acabamos de hacer. Así es que ustedes, amigos oyentes, muchísimas gracias por su atención y nos vemos acá el próximo sábado con un programa similar. Muchas gracias. AFP Reservas, la AFP de los dominicanos que les garantiza su retiro, presenta